Hola a todos y bienvenidos un fin de semana más a Hell Dolls. El vídeo de hoy estará centrado en Tahariel y en Chamadai, que son dos de mis personajes MSD, y os explicaré un poquito de la historia y el por qué decidí escoger estos moldes en concreto. Como ya os he comentado alguna vez, las MSD no son muñecas que abunden mucho en mi canal. Todas son muñecas escogidas muy meticulosamente, todas tienen un personaje, bueno, igual que las SDs, pero cuando escojo una MSD la escojo con muchísimo mimo, con muchísimo cuidado y busco que sean muñecas muy detalladas o que tengan un valor especial y emocional para mí. Estas fueron de esos dos moldes escogidos porque realmente, el molde me llamó, me hacía sentir conexión con el personaje que tenían y bueno, por eso están en casa. Ellas son a la derecha una Sue y a la izquierda una Roxanne de Soul. Las dos tienen la particularidad de que tienen varias partes de imán, incluyéndose las alas, en ella las orejas y los cuernos, y en ella en vez de orejas tiene como unas alitas que son muy monas. Pues os voy a explicar un poquito quiénes son, sus personajes, y luego os haré un pequeñito análisis sobre por qué me gustan las MSDs de Soul. Y bueno, también añadiré un par de cosillas que no me gustan de las MSDs de Soul. Como bien se puede ver cuando miras a Tahariel, su personaje es un ángel. Y como bien se puede ver a Shamadai cuando la miras, su personaje es un demonio. O sea, no es una cosa que digas que había alguna duda, no. Tienen sus personajes muy bien definidos en sus moldes y esa es una de las cosas por las cuales la escogí. Aunque, como todos sabemos, no hay nada que sea 100% puro ni 100% malo. Lo que encarna este personaje es eso. Las cosas que no son realmente 100% buenas y bueno, y por otro lado Shamadai representa las cosas que no son 100% malas. Es como si el concepto que tienen ellas es como si juntándolos fuera realmente lo que es la realidad. Nada 100% bueno, nada 100% malo, ni el vaso vacío ni el vaso lleno. Es el vaso a medias y se complementan una con la otra. También dicho sea, son pareja, por lo tanto también sería la forma de cómo decir que no hay nada que sea... Es mi pensamiento de que no hay nadie que esté totalmente opuesto a otra persona, siempre va a haber un punto en el que confluyan y que incluso las personas opuestas se pueden llegar a atraer mucho y pueden haber grandes amistades y grandes relaciones en ello. Y esto es más o menos lo que encarnan sus personajes, junto con su historia, con los problemas de tú no estás hecha para mí, yo no estoy hecha para ti y todos los rollos cielo infernales que se llevan con estas cosas, además de sus respectivos, por decirlo de alguna manera, trabajos en su historia. Ahora os voy a comentar un poquito el porqué de la ropa que llevan. El vestido, tanto el vestido como la peluca, como el espejo que lleva ella, son de Ymir, de Gem of Doll. Lo vendió una amiga y la verdad es que le quedaba súper bien. O sea, en mi cabeza le quedaba súper bien. Y se lo cogí, se lo puse. Y bueno, se lo compré. Y se lo puse. No se lo podía poner porque el vestido estaba en el País Vasco y como que yo no podía hacer magia y ¡pa! Ya tengo el vestido puesto y pero que queda bien y lo pago. No. Lo compré con la esperanza de que le quedara bien. Ahora sí que está bien explicado. Y bueno, aquí tenéis el resultado. La verdad es que me gusta mucho cómo queda. No queda así como el típico ángel, todo blanco, todo pasteloso, todo perfecto. Lleva un vestido que es como, no sé, tiene su punto de oscuridad y sus puntos de luz. La verdad es que me gusta muchísimo. Luego tiene un espejo que también es una marca un poco de su carácter, que en sí este personaje es ciertamente un poco vanidoso. Y bueno, y las poquitas cositas más que le podáis ver también forman parte de su personaje. Ahora mismo no le he puesto los otros complementos que lleva, pero también tiene una arpa o lira, no sé exactamente qué sería. Lo tengo por aquí detrás, así que la voy a sacar. Es esta. No tiene las cuerdas porque se vean rotos, las tenemos que poner. Y bueno, esto es un complemento que tiene ella que se sienta y lo toca.
Y bueno, es algo que me gusta mucho de ella, me gusta darle un montón de cositas. No a todos los personajes se lo hago. Hay personajes que tienen un montón de chorraditas y hay personajes que no tienen nada y que son como muy, como diría, como muy sosos en ese aspecto. Como soy yo mi personaje y me valgo con mis puños, ella no. Ella tiene que tener de todo, ella es fantástica, ella es asombrosa. Y bueno, y eso es lo que os quería contar de ella. Y por otro lado, pues tengo a Shamalai. La otra parte de este dúo, que es como ya os he dicho Shamalai, pues lleva un vestido deluxe, creo que es tamaño Kid Delf, y le viene un poquito grande, por lo tanto tengo que hacerle unos pequeños arreglos a la falda y tal. Los pololos le venían enormes, así que fue como no se lo podía poner, se le iban cayendo todo el rato. Y bueno, como complemento tiene esta cosa de aquí, que pretende ser como una espada. Se le vería más o menos así, pero ahora está destensada y si se la pongo se va a ir a la verga, así que no se la puedo poner. Pero le queda bien, ¿eh? La espada forma parte un poco de lo que es su personaje. Es este tipo de personaje, este tipo de persona que todo el mundo ve como con un cierto carácter muy marcado y ahí es como que la tienen encasillada, como que es un demonio, como tiene esos cuernos rojos, todo el mundo le hace pinta de guerrera. Y bueno, al final se ha encasillado en el rol que todo el mundo le ha asignado, cuando realmente el tema de las torturas, los castigos y tal, no es algo que le guste. Su personaje realmente es un ángel de las tentaciones. Te tienta para hacer esas cosas que tú... Bueno, un ángel es un demonio, en verdad. Ha sido un error. Es un demonio de las tentaciones. Su real trabajo, su actividad principal y de lo que querría trabajar en esta cosa infernal que tengo yo con mis muñecos, es en eso, en tentar a la gente para que hagan las cosas que quieren de verdad, para motivarlos a hacer lo que realmente les ilusiona. Muchas veces me recuerda a Lucifer Morningstar, con lo que ella quiere ser un Lucifer Morningstar y en verdad le obligan a ser una Mágica Energía. Como ya os he dicho siempre, bueno, siempre no, en algunas ocasiones, todas mis muñecas tienen un trocito de mí y os estaréis pensando, ¿y qué tiene que ver un personaje que es bueno pero no tanto y un personaje que realmente su sueño es ayudar a la gente a cumplir sus deseos? Bueno, pues tienen algunas cosas en común conmigo, pero todo liado y entrometido en una trama mágica con un montón de personajes, pero son pequeños trozos que saco de mí. Por ejemplo, igual que he dicho que ella no todo lo que tiene es bueno, todos los seres humanos, incluida yo, incluido tú que lo estás viendo, incluidos todos, tenemos una parte buena que seguramente le mostramos a unas personas y tenemos una parte mala que siempre nos estamos tragando. Pues eso sería lo que lleva de mí. Esa parte mala, por decirlo entre comillas, que yo me trago de mí misma, la ansiedad, la frustración, y que bueno, yo la cojo y la expreso mediante mis muñecas. Y lo que tiene ella de mí es el hecho de que siempre estoy intentando alentar a todas mis amigas, amigos, conocidos a que realmente hagan las cosas que quieran, porque yo he tardado muchos años de mi vida en coger y ponerme a hacer las cosas que realmente me gustan. Incluso cuando empecé con este canal, lo estuve postergando durante muchísimo tiempo pese a ser una ilusión que tenía. Entonces, pues con esta muñeca lo que quiero ejemplificar es eso, lo que he querido poner de mí es eso. La gran gana que tengo de coger y empujar a gente a hacer las cosas que realmente quieren. Y bueno, esto es un pequeño trocito de mí que ya sabéis y que bueno, que realmente lo quería compartir con vosotros y que bueno, que ahora estoy un poco nerviosa porque acabo de explicar cosas personales. Y bueno, y ahora os voy a hacer lo que es un pequeño análisis. Esta vez sí que lo prometo que va a ser un pequeño análisis sobre estas muñecas. Comentar lo primero que Shamadai lleva el maquillaje de fábrica de Zoom.
y la verdad es que es una pasada, es súper bonito. Y bueno, os comento, tiene cuernos de imán, orejas de imán y las alas de imán. Las alas de imán tienen un sistema que me gusta muchísimo porque pese al peso de estas alas se mantienen bien, no como las alas de Dolzone, no como las alas de Fairyland, estas sí que se mantienen. Estas alas están separadas una de la otra, hay 2 huecos, uno para cada ala y tiene unos imanes. Luego con las fotos se verá muchísimo más claro. Y bueno, también el hecho de las orejitas, hay como un espacio pequeñito ahuecado en la cabeza para ponerlas. Y también decir que los imanes de Zoom son muy potentes. O sea, la peluca que lleva Shamadai es gordísima. Los cuernos se mantienen bastante bien. Hay uno que justo le cae el cuerno donde la goma, pero como podéis ver se está manteniendo. Y bueno, un poquito más que comentar del tema de imanes y cuernos. Luego está la articulación, tiene una articulación aquí, corte en el torso, tiene doble articulación aquí en el codo. La articulación cuando no está plegada es bastante visual, es bonita. Luego cuando está posada se me hace un poco extraña. Al principio no me gustaba nada la articulación de las piernas y tampoco me gustaba nada la del codo. Con el tiempo ha sido como un love total, las veo bastante posables para lo que son y bueno, me gustan. También comentar de las piernas, la articulación de la cadera la que une la cadera con la pierna, es una articulación simple. Y luego tenemos la articulación de la pierna, que es extraña, porque no es una articulación doble, pero tiene como un codo que finge algo parecido a una articulación doble. Entonces se puede decir que está bastante bien. También otro dato de interés es, por ejemplo, ella tiene manos especiales, no son las manos clásicas de Zoom, y tiene pies de garra. Tengo otras quecas de Zoom que tienen pies especiales, así que también añadiré algunas fotitos por aquí. Y bueno, creo que con esto os acabaría el análisis porque ella básicamente no tiene piezas extrañas de manos y pies. La única pieza así rara que tiene es las de las orejas, que sus orejas son alas, como las orejas de esta, pero ella tiene alas, como estas, en chiquiticas. Y bueno, pues es eso, no tiene mucho más detalle así extraño. Y ella lleva maquillaje de autor, la verdad es que me encanta su maquillaje. Y en un tiempo miraré de ponerle unos ojos de Tiamba de color azules, azul celeste, que llamen muchísimo, porque considero que estos ojos que lleva están muy oscuros para ella y que, es que se merece una mirada intensa. Estoy dudando entre verde y azul, así que si me vais a comentar, pues también me podéis comentar si os gustaría más en verde o azul. Y si conocéis algunos que hagan así ojos también chulos, pero que no sean de resina, que no sean de uretano, quiero de cristal y bonitos. Y bueno, si son de resina, bonitos también, pero me gusta quiero que sean muy llamativos. Estoy buscando ojos y de ojos no tengo prácticamente ni idea. Yo hasta ahora he usado los de cristal básicos y también he comprado algunos de Ken no Kokoro, pero no sé, para ella quiero algo aún más especial. Y Mako, no quiero ojos Mako para ella, en serio. Y bueno, como dato extra, que es que se me ha olvidado y voy haciéndolo como dato extra y voy añadiendo, tengo problemillas con la peluca esta, así que la tendré que recortar y arreglar un poco, porque como tiene las orejas estas de plumas, cuesta un montón de colocársela, o sea, no es exactamente igual que poner cualquier otra peluca. Y además, según cómo la pongas, pues no se le ven y a mí es que eso me da muchísima rabia. Entonces estoy todo el rato en plan, que si muevo esto para aquí, que si muevo esto para allí. También cabe la posibilidad de que acabe cogiendo una peluca específicamente para ella y cogiendo y cosiéndole todas las chorraditas que lleva, porque también hay que decir, el traje de Jem es muy bueno, la calidad de la tela es muy buena, pero las pelucas pierden un montón de pelo. Así que cabe la posibilidad de que haga eso. Si lo hago,
os lo comentaré y si es un éxito pues lo celebraremos juntos y si me queda como un mojón pues espero que lloréis conmigo. Y bueno, con esto acabamos el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Siempre me habéis comentado algunas personitas que podía coger y hablar un poquito más de mis personajes, de qué significan para mí. Y como Goblin me dijo que le gustaría, pues he decidido hacerlo. Así que le dedico a Goblin Tales el vídeo por darme la idea y por darme un consejito y una idea para continuar. Así que un besazo, hasta pronto y espero que me dejéis muchos comments.